Amnesias y paramnesias. Continuación. En los sonámbulos ocurre otro tanto. El individuo atacado durante el sueño de sonambulismo ejecuta actos perfectamente coordinados y lógicos, pero al despertar no conserva memoria de los actos que durante la noche ejecutó. Vueltos a dormir recuerdan sus estados sonambúlicos. El sonambulismo, ya sea natural o provocado, presenta ciertos hechos que constituyen una faz o uno de los diferentes aspectos de la amnesia periódica. Pasado el acceso sonambúlico, los sujetos no guardan ningún recuerdo de los actos que ejecutan, pero en el estado sonambúlico recuerdan los de la crisis anteriores. Combe expone el siguiente. Una sirvienta durante 3 meses por la noche creía ser un obispo y procedía de acuerdo con esa convicción. Otro ejemplo que menciona Hamilton es el de un aprendiz que en los accesos sonambúlicos se creía padre de familia, senador y rico. Durante la crisis lo contaba en alta voz y si se le ponía en conocimiento de ello, lamentaba su condición de aprendiz. Claramente se desprende de los ejemplos citados que en la amnesia periódica se encuentran dos memorias, al parecer independientes una de otra, que se suceden alternativamente. Cada una tiene, por decirlo así, una memoria organizada, distinta, ya sea de las palabras, etcétera, como acontece en el caso citado por McNish. En los casos citados por los estados de conciencia tienen una misma base, guardan el mismo fondo común formado por las mismas formas menos estables que entran a integrar las dos series. Como resultado de estas amnesias periódicas en que hay un desdoblamiento de la memoria, el individuo parece que tuviera ante los demás una segunda personalidad. La causa de estas amnesias periódicas es un desorden vital que trae como consecuencia el desdoblamiento de la personalidad y con este el de la memoria. La conservación de recuerdos queda intacta en esta amnesia. Las huellas dejadas por las modificaciones celulares permanecen. Amnesias progresivas. Estas amnesias llevan paulatinamente por un proceso de disolución más o menos lento a la desaparición completa de la memoria. En el momento de comenzar la afección no se advierte porque las alteraciones se inician solamente en trastornos parciales. El paciente sufre de frecuentes olvidos hasta de los hechos recién acaecidos. La causa de la amnesia progresiva puede ser una hemorragia cerebral, una lesión del cerebro, etc. En esta categoría están comprendidas las amnesias seniles o de atrofia en los viejos y en la amnesia de los dementes paralíticos. Es normal perder la memoria a medida que los años pasan. El organismo se destruye con el tiempo, por consiguiente la memoria orgánica tiene que seguir igualmente el mismo proceso, pero esta amnesia puede ser más o menos precoz. En este caso es patológica. La amnesia comienza por hacerlos distraídos y olvidadizos. El debilitamiento marcado de la memoria es relativo a los hechos más recientes en los viejos. La amnesia en la parálisis general se efectúa en proceso rapidísimo. Es
tanto más intensa cuanto mayor sea el proceso de destrucción de los neurones. En los manicomios se encuentra un crecido número de dementes paralíticos donde pueden observarse las amnesias progresivas. En ellos queda vivo el recuerdo de los sucesos ocurridos antes de la época en que se declaró la afección, pero los ocurridos después han sido casi olvidados. A veces han desaparecido totalmente y son incapaces de recordar los hechos del día anterior. La evolución de estas amnesias es la siguiente. Se nota al principio un debilitamiento de las facultades hasta reducir al individuo al estado de demencia. En este proceso de disolución mental, la amnesia se refiere primeramente a los hechos más recientes, luego a las ideas, sentimientos, etcétera, y a los actos. Primeramente se refiere a los hechos más recientes por la atrofia de las células nerviosas que hacen imposible la conservación y estabilidad de las nuevas impresiones. No sucede lo mismo con las impresiones antiguas. Persisten porque fueron fijadas en el elemento nervioso y resisten a la destrucción. Pero en el segundo paso se van perdiendo poco a poco los recuerdos del tiempo antiguo y los conocimientos adquiridos en la edad adulta y en la juventud. Pero aún quedan en pie los recuerdos de la primera infancia, que son los últimos en desaparecer. Algunos pacientes no recuerdan los sucesos o acciones de su vida, pero han podido reseñar algún episodio de la niñez. Por último, la amnesia se extiende hasta el lenguaje. Desaparecen hasta los vocablos que son de uso corriente, y si algunos quedan, son pronunciados mecánicamente. Este proceso tiene por causa la atrofia o destrucción de la corteza cerebral y de la sustancia blanca. La destrucción de las facultades intelectuales precede a la amnesia o destrucción de los estados sentimentales. La razón es que los sentimientos constituyen la personalidad y la destrucción de esta es la última en desorganizarse en el proceso citado. Hemos visto al estudiar esta categoría de amnesias que en el transcurso de la enfermedad se desmoronaron los recuerdos recientes nuevos y que los antiguos son los últimos en extinguirse. Esta extinción se hace de una manera progresiva, siguiendo, como dice Ribot, la ley de regresión, de reversión. Esta ley fácilmente se desprende de los hechos. La destrucción de la memoria desciende progresivamente de lo inestable a lo estable. Este proceso de desorganización contribuye para enseñarnos cómo está organizada la memoria. Si al desorganizarse los recuerdos nuevos son los primeros en desaparecer, persistiendo los antiguos, se infiere que al rehacerse la memoria aparecerán los recuerdos antiguos porque son los estables y luego irán apareciendo en el campo de la memoria y paulatinamente los otros estados, siempre en orden inverso al anterior. Esta comprobación no es absoluta porque casi siempre las amnesias progresivas no se curan y no han sido observadas con detenimiento. Pocos son los casos que comprueban la restauración de la memoria. James cita en su libro el caso de un astrónomo ruso que fue olvidando los hechos. La amnesia empezó por los de la víspera, luego se extendió a los del año anterior, después a los de los últimos años, hasta que solo quedaban acontecimientos de la niñez. Pero el proceso de la amnesia se detuvo y progresivamente fue recobrando su memoria en sentido inverso, porque presentáronse
los actos de su adolescencia, de la juventud, luego los más recientes y después los de la víspera. La memoria progresiva nos ha ilustrado de lo que es la memoria. En la ley formulada como en el orden biológico, la disolución se hace en sentido inverso de la evolución. En consecuencia, en todas las categorías de amnesias consideradas hasta aquí, rige, como se desprende de los ejemplos mencionados, esa misma ley de regresión. Amnesias congénitas. Estas descansan sobre la memoria hereditaria y en lesiones orgánicas que hacen imposibles ciertas fijaciones. Ejemplo, el sordo de nacimiento, etc. Las encontramos en los cretinos, idiotas e imbéciles. En estos tipos existe un gran debilitamiento de la memoria, tanto que en algunos se hace imposible la conservación de los recuerdos y hábitos simples de que se sirven en la vida. Rouliard dice que esta amnesia no es pérdida de la memoria, sino la ausencia de su desarrollo. En otros hay una notable memoria. Se mencionan algunos idiotas e imbéciles que han dado prueba de gran desarrollo de esta facultad para determinado orden de recuerdos, como los que conservan algunos aires musicales, los cuales no han oído sino una vez. Otros presentan memoria para el dibujo, cifras, nombres, etc. Es una especie de memoria parcial. De estos casos se ha sacado partido para facilitar la educación de los idiotas perfectibles. Amnesias parciales. La memoria, considerada como un término general, es una propiedad que caracteriza a todos los seres organizados. Psicológicamente se considera como tal un caso. En casos no comunes, la memoria se reparte en memorias. Por esta razón, se la compara con la vida de un organismo, que es la síntesis de la vida y funciones de cada uno de los órganos que forman el todo. Los psicólogos negaron lo que la experiencia diaria había comprobado: las diversas manifestaciones de la memoria en los individuos experimentados, y afirmaban que la memoria era una facultad independiente. El primero que sostiene lo contrario es Gall, que opina contrariamente a los que sostienen la independencia de esta función. Gall afirma que cada facultad tiene su memoria, y otros después de Gall han comprobado que esas memorias no alcanzan el mismo grado de desarrollo de un individuo. Así se explican esas memorias prodigios, como la de los calculadores célebres como Inandi, tipo de memoria auditivo-motriz, y Diamandi, tipo de memoria visual motriz. La de algunos músicos como Mozart, que escribió el Miserere después de haberlo oído solo 2 veces. La de pintores como Doré, que hacía retratos de memoria, etc. Estas desigualdades constituyen los tipos de memoria, o sean, memorias parciales, que es un desarrollo especial en determinada dirección. A cada uno de los sentidos corresponde una memoria. Fisiológicamente es una verdad la existencia de memorias parciales. Así se aceptó desde muy antiguo, pero psíquicamente no se concebía la memoria sino como una unidad, hasta que los psicólogos modernos han establecido que esta facultad se resuelve en otras tantas memorias parciales. Ahora bien, existiendo memorias particulares, puede ocurrir el caso de desorganización de una de estas, sin interesar ni lesionar a las demás,
y basta suprimirse alguna sin causar gran trastorno en las demás. Estas lesiones que afectan a cada una de estas memorias son lesiones o desórdenes parciales de la memoria y no siempre afectan a un grupo de recuerdos, sino también más de uno por la misma relación íntima de las partes del cerebro. Las amnesias parciales no son bien conocidas, de suerte que no se conoce a fondo sino algunos grupos, entre los cuales se encuentra el de la amnesia parcial de los signos, ya sean estos escritos, hablados, gestos, por el dibujo, la música, etcétera. Es decir, se relaciona a todos los medios de que el hombre dispone para poder exteriorizar sus ideas. Es la amnesia neurasténica, que se manifiesta por afasias y también por agrafias, etcétera. La afasia, pérdida de la palabra, puede manifestarse de diversas maneras. El individuo se encuentra privado de todo medio de expresión. Otras veces pueden hablar, pero no escribir, agrafias, o escribir y no hablar. Puede haber pérdida de gestos y otras veces no se comprende el sentido de las palabras habladas o escritas, como en los casos de sordera y ceguera verbal. La afasia aparece por lo general bruscamente y el sujeto se encuentra en la imposibilidad de hablar o de escribir si es agrafia. Sin embargo, no presenta parálisis de los músculos de articulación de la palabra. Lo que ha sucedido es una amnesia que no se extiende a toda la actividad del espíritu, siendo parcial porque sus recuerdos e ideas se conservan y se da perfectamente cuenta de su estado. Esta amnesia es perfectamente distinta de la de los colores, idiomas, etc. Ribot dice que el carácter particular de esta amnesia de los signos depende de su calidad, que es una enfermedad de la memoria motriz. Sabemos que todo estado de conciencia implica también elementos motores. En este caso, los movimientos se refieren a la palabra articulada y a la escritura, dibujo, gestos, etc. Tal es la naturaleza de la amnesia de los signos, la cual es un estado fatigoso en el que, permaneciendo intacta la idea, se olvidan los signos que la reproducen. Este olvido puede ser temporal o permanente. Los ejemplos no son tan escasos, existiendo, dice Ribot, el testimonio de los mismos enfermos después de la curación. Un paciente dice que había olvidado todas las palabras, pero que conservaba todo el conocimiento. No podía expresar lo que quería decir. Le era imposible contestar a su médico cuando éste le interrogaba, porque aunque tenía conciencia de lo que debía responder, no encontraba las palabras apropiadas. A la desaparición de la memoria de los signos sigue esta evolución. Primero, de las palabras. Segundo, de las frases exclamativas o lenguaje emocional, como le llama Max Müller. Y tercero, de los gestos. Rarísima vez. El primer período es el más importante por referirse al lenguaje más elevado, el humano. Algunos médicos han notado que desaparece primeramente la memoria de los nombres propios y luego la de los sustantivos, y se olvidan estos antes de los adjetivos, luego los verbos, etc. Se observa que la amnesia va de lo particular a lo general.
Esta marcha tiene su explicación porque lo particular es menos extenso que lo general y por lo tanto es menos permanente. Si la memoria disminuye, el término falta más rápidamente cuanto más concreto es el concepto, porque la representación de personas y cosas no va ligada al nombre de ellas, pues la imagen sensorial es más importante en este caso que la otra del signo, y las ideas abstractas se adquieren con el auxilio de las palabras, por cuya razón los vocablos que no son sustantivos quedan más ligados al pensamiento. Atacando la amnesia primeramente a las ideas, se deduce que la amnesia de las interjecciones o de locuciones cortas propias para expresar la cólera, ira, etcétera, sobreviene a la del lenguaje nacional. Por último, la amnesia se extiende al lenguaje de los gestos, sintetizando esta marcha destructora de la amnesia de los signos. Tenemos, primero, amnesia de los nombres propios; segundo, de los nombres comunes; tercero, de los adjetivos; cuarto, verbos; quinto, lenguaje de los sentimientos; y sexto, de los gestos. Entre las amnesias parciales se encuentra la amnesia de colores y de tonos musicales. Estos casos no son tan raros y se ha podido comprobar que personas dedicadas a estas artes tuvieron que abandonarlas. Existe igualmente una amnesia del idioma extranjero, es lo común. Individuos que poseyendo una lengua además de la materna, se hallaron en el caso de tener que emplearla y no recordaban una palabra. Solo existe este trastorno, pues no aparece que la memoria sufra mayor daño. Generalmente la causa la determinan fiebres que el individuo sufre. Existen amnesias de los números, de las fisonomías, de palabras, de los nombres, hasta del propio. Es común en los viejos que no recuerdan los nombres propios. Winslow cita el caso de un embajador en Rusia, el cual tuvo que dar su nombre a los criados al entrar en una casa a la que iba de visita, pero en vano hacía esfuerzos para recordarlo, hasta que preguntó a un compañero: ¿quién soy yo? Las amnesias parciales más frecuentes son las de las fisonomías. Algunos individuos de memoria normal no pueden retener las fisonomías. En general, en las amnesias parciales, las formas menos estables de la memoria son las más atacadas. Con el estudio de los casos morbosos, amnesias y otras enfermedades, los psiquiatras han podido llegar a conclusiones de importancia tales como la organización de la memoria normal, la descomposición de esta en memorias. Ribot y otros han podido formular, gracias a este estudio, la ley a que se somete la memoria en su destrucción y que se ha enunciado más arriba. En resumen, tenemos en los casos de amnesias totales que invariablemente se pierden primero los recuerdos de los hechos recientes, y en los casos de amnesias parciales se pierden los recuerdos de los nombres propios, sustantivos comunes, verbos, interjecciones y los gestos. En ambos casos rige la ley de regresión, que se relaciona con el principio psicológico de que lo complejo desaparece en primer término y después lo simple, por razón de su menor repetición en la práctica. Paramnesias. Se da el nombre de paramnesias a un estado patológico de la memoria mediante el cual el paciente cree de buena fe que un acontecimiento cualquiera recién ejecutado o producido parece ser una repetición. Comprenden hasta ahora la sensación
de lo ya visto, de lo ya oído y de lo ya articulado. Así, por ejemplo, puede producirse el caso de un sujeto que va por primera vez a otro pueblo. Todos los puntos por donde pasa el ferrocarril son nuevos para él, pero en su espíritu se produce el fenómeno de reconocer todos los detalles del panorama que por primera vez contempla. Puede producirse paramnesia en el sentido del gusto, en el del olfato y también térmicas y táctiles. Es poco frecuente y se ha observado rara vez. Sander le ha llamado ilusión de la memoria, otros falsa memoria. El individuo no puede aprender nada nuevo puesto que tiene el convencimiento de que todo lo que se presente ha sido ya conocido o visto. Se produce esta enfermedad en los neurasténicos y en los epilépticos. A veces el sujeto normal puede experimentar este fenómeno en los casos de gran fatiga. Se constata con más frecuencia entre los alienados. Weigand refiere el caso de un catatónico que escribía: yo he estado junto a ti en el otro mundo. Este individuo tenía la convicción de haber estado cerca de su interlocutor en un tiempo ya pasado. La imagen falsa está pues localizada en el pasado. Wigan dice que asistiendo a Windsor a los funerales de la princesa Carlota, le pareció haber presenciado anteriormente la misma ceremonia. Este caso es más común cuando se lee una serie de máximas o pensamientos por primera vez. Se experimenta el sentimiento de haberlas leído en alguna parte. Un caso más completo de paramnesia en forma crónica es el que cita Arnold Pick, de un hombre bastante instruido que tuvo a los 32 años una alteración mental bastante particular. Todos los incidentes de su vida en aquel periodo, ya fuera un viaje, un encuentro que se efectuaba por primera vez, le parecían a él tan conocidos que tenía plena seguridad de haber sufrido esas impresiones varias veces. Este fenómeno se producía una o varias veces al día. En la paramnesia existe una anomalía del mecanismo mental que no se produce en el estado normal. Casi siempre va unida a los desórdenes mentales. Lalande dice que en la paramnesia el individuo se halla bajo el imperio de una emoción penosa, pero cuando se refiere a hechos insignificantes, experimenta inquietud solamente. Se asemeja a los espantos de algunas pesadillas y otras veces a una impresión de otro mundo en el cual vive. Otros autores que han tratado de este asunto dicen que algunas circunstancias le hacen pensar en la intervención de la telepatía y citan varios casos que confirman sus opiniones. Lalande observa que la paramnesia es relativamente frecuente, que aparece lo mismo en los sabios y en los ignorantes, produciéndose más en las mujeres que en los hombres y en los niños más que en los adultos. La explicación de este fenómeno queda hipotética para Dugas. Este se inclina a creer que es un caso muy especial de desdoblamiento de la personalidad. Es una de las opiniones más autorizadas. Lalande, Bourdon, Lewis y Lemaitre dan diferentes causas para la explicación de la paramnesia.
Las impresiones recibidas se reproducen bajo la forma de imágenes. Existe una repetición del primitivo proceso cerebral. Esto es lo que ocurre siempre cuando está causado por la presencia actual de su objeto. Esta imagen, que nace un día o una hora después del estado real, le da a este el carácter de repetición. Ribot da la siguiente explicación: la imagen que así se forma es de naturaleza alucinatoria y muy intensa, y se impone al espíritu como una realidad. Cuando se verifica la impresión verdadera y real, queda esta en segundo término. La impresión solo ha sido recibida una vez, pero para el sujeto paramnésico ha sido recibida dos veces. De estas contradicciones es difícil sacar una conclusión precisa. Por esta causa y por la naturaleza de este desorden de la memoria, la cuestión se hace interesante para los que se dedican a estos trabajos, por lo cual es dado esperar, mediante las investigaciones metódicas que se emprenden, llegar a una misma y precisa explicación del fenómeno. Fin de este ensayo de Sofía Lovera.